Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de geometría y polaridad. El enunciado dice así: considera las especies químicas trifluoruro de boro y óxido de difluor. Representa sus estructuras de Lewis, justifica sus geometrías y explica en qué caso el enlace del flúor con el átomo central es más polar, y nos dan los números atómicos. Bien, en primer lugar vamos a escribir las configuraciones electrónicas de los tres elementos. Bien, ahora vamos a ver cuántos electrones de valencia tiene cada uno de estos elementos. De acuerdo, ahora vamos a calcular cuántos electrones de valencia tiene cada molécula, cuántos electrones necesita cada elemento en la molécula para cerrar el octeto. Vamos a calcular los enlaces y los pares no enlazantes. Vamos a ello. Bien, como hemos visto, el boro tiene 3 electrones de valencia, tenemos un solo átomo. Y el flúor tiene 7 electrones de valencia y tenemos 3 átomos. Por lo tanto, tenemos 24 electrones de valencia. En este caso, el flúor tiene 7 electrones de valencia, tenemos 2, y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y tenemos un átomo. Bien, en este caso el boro está como átomo central y actúa como una excepción. No cierra el octeto con 8, sino con 6 electrones. Por lo tanto, 6 electrones necesita para cerrar el octeto. Tenemos un solo átomo, necesitaría 6. En el caso del flúor no es ninguna excepción, por lo tanto, cierra con 8. Tenemos 3 átomos, en total 24. Entonces, el número de electrones necesarios para formar el octeto es de 30. En este caso, ni el flúor ni el oxígeno son excepciones, por lo tanto cierran capa con 8. Tenemos 2 flúor y tenemos un oxígeno. Bien, ahora vamos a calcular el número de electrones enlazantes, como N menos V. En este caso tenemos 6 electrones enlazantes y en este caso tenemos 4 electrones enlazantes. Si dividimos por 2, nos quedan 3 enlaces. Y aquí nos quedan 2 enlaces. Bien, ahora vamos a calcular el número de electrones no enlazantes, como V menos el número de enlazantes. Si dividimos por 2 nos quedarían 9 pares no enlazantes. Y en este caso tendríamos 16 electrones no enlazantes. Al dividir por 2 nos quedan 8 pares no enlazantes. Bien, ahora ya podemos dibujar la estructura de Lewis de las dos moléculas. El flúor tiene 7 electrones de valencia y el boro tiene 3. En este caso teníamos 3 enlaces y hemos obtenido 9 pares no enlazantes. Si nos fijamos, la estructura axe de esta molécula sería 3. Tenemos 3 átomos alrededor del boro y 0, porque tenemos 0 pares enlazantes alrededor del boro. Esto indica que tenemos una estructura triangular plana. Y esta es la geometría molecular respecto al átomo central y la geometría de la molécula. En el otro caso tenemos un átomo de oxígeno que está en el centro y 2 de flúor. Como sabemos, tenemos 7 electrones de valencia en el flúor y 6 electrones de valencia en el oxígeno. Hemos obtenido 2 enlaces y 8 pares no enlazantes. La estructura axe de esta molécula, si nos fijamos, tenemos 2 átomos alrededor del átomo central y 2 pares sueltos alrededor del átomo central. Por lo tanto, tenemos una estructura tetraédrica y la geometría molecular sería angular. Si dibujamos mejor estas estructuras, las estructuras de Lewis, nos queda lo siguiente. Como sabemos, el flúor es el elemento más electronegativo. Por lo tanto, cada momento dipolar de estos enlaces irá dirigido hacia el flúor. En este caso, tenemos asimetría, tenemos una estructura triangular plana, hay asimetría y el sumatorio de todos los momentos dipolares se anula. Por lo tanto, el momento total de esta molécula es 0. Esto indica que tenemos una molécula
apolar. En este caso, también el momento dipolar va dirigido hacia el flúor y aquí tenemos dos pares sueltos que rompen la simetría de esta molécula. Por lo tanto, el sumatorio de todos los momentos no se anula, es diferente de cero. Esto indica que el momento total de esta molécula es diferente de cero y por lo tanto tenemos una molécula polar. En el último apartado nos decían que explicáramos en qué caso el enlace del flúor con el átomo central es más polar. Vamos a ello. Por una parte teníamos el enlace flúor-boro y por otra parte teníamos el enlace flúor-oxígeno. Bien, si nos fijamos en nuestra tabla de electronegatividades, vemos que el flúor es el elemento más electronegativo. Bien, si nos fijamos en el boro y en el oxígeno, vemos que la diferencia entre las electronegatividades del flúor boro es mucho mayor que la diferencia entre las electronegatividades del flúor oxígeno. ¿Esto qué implica? Que la separación de cargas, que es el momento dipolar, en el caso del flúor boro será mayor que en el caso del flúor oxígeno. Por lo tanto, el enlace flúor-boro es mucho más polar que el enlace flúor-oxígeno por la separación de cargas. Bien, recapitulemos. En primer lugar, aunque no nos lo pidan, siempre nos hace falta, escribimos la estructura electrónica de cada elemento y vemos cuáles son sus electrones de valencia. Después, calculamos los electrones de valencia que necesitamos para la molécula entera, cuáles son los electrones que necesita cada elemento en esta molécula para cerrar capa, calculamos el número de electrones enlazantes, los enlaces, y el número de pares no enlazantes. Entonces ya podemos dibujar las estructuras de Lewis. Debemos tener en cuenta cuando tenemos excepciones. Gracias a la estructura AXE podemos ver cuál es la geometría de esa molécula y en ese caso ya podemos dibujar los momentos dipolares. En ese caso ya somos capaces de ver si la molécula es polar o es apolar. Y después, para ver qué enlace es más polar, simplemente tenemos que tener en cuenta cuál es la electronegatividad de cada elemento. No hace falta conocer el número, pero sí en qué posición de la tabla periódica están. Y eso ha sido todo, chicos. Espero que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis podido repasar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.